Muy buenas tardes, muy buenas noches, muchas bendiciones. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes que se ha conectado a esta señal de Comunicando el Evangelio. En esta oportunidad me acompaña nuevamente mi hermano Mauricio Troncoso, con quien vamos a tener la oportunidad de comentar y compartir junto a la audiencia el libro de Romanos, capítulo 1. Así es que lo dejamos invitado a cada uno de ustedes para que se tenga en conexión, ¿cierto?, junto a nosotros y también, ¿cierto?, poder ir cubriendo la palabra de Dios que tiene preparada para el día de hoy y para nuestras vidas. Hermano Mauricio, le cedo la palabra para un saludo. Gracias, hermano Gustavo. Gracias por siempre la oportunidad de poder compartir, ¿no es cierto?, la palabra y, y bueno, saludar a los que nos ven, a los hermanos, a los no hermanos, eh, y esperar que sea un capítulo de bendición donde podamos reflexionar en torno a la palabra de Dios y en torno a un libro muy interesante que como es el libro de los Romanos. Así que eso, hermano Gustavo, esperando lo mejor de hoy. Bien, muchas gracias a mi hermano Mauricio. También un cordial saludo para todos aquellos que están conectados, también para nuestros hermanos, ¿cierto?, que semana tras semana están junto a cada uno de nosotros, transmitiendo, ¿cierto?, y realizando esta labor de poder comunicar el Evangelio. Qué importante misión, ¿cierto?, nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo de poder compartir las buenas nuevas con toda aquella criatura, ¿cierto?, desde el Medio Oriente, donde se están originando hoy día grandes noticias, hasta lo último de la tierra que tal vez seamos nosotros, ¿cierto?, aquí en el cono sur de América eh, Latina. El Señor nos bendiga, ¿cierto? Y vamos a comenzar porque tenemos un capítulo muy extenso con muchos versículos, tal vez no lo vamos a leer todo, ¿cierto? Pero lo dejamos invitado para que usted pueda acompañarnos y también lo pueda leer en su casa, este maravilloso primer capítulo del libro de Romanos, un deseo que tenía el apóstol Pablo de poder llegar hasta esa ciudad, esa capital en ese tiempo, ¿cierto? Y que hoy día lo vamos a estar compartiendo junto a mi hermano Mauricio. Bien, vamos a entrar en materia entonces y vamos a compartir un par de versículos, ¿cierto?, con respecto a la escritura para que vayamos colocando el contexto y vayamos comentando junto a mi hermano Mauricio. Dice así la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas de la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu y Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y tenemos, cierto, el saludo inicial y lo he querido compartir en plenitud con respecto a cómo el apóstol Pablo saluda a aquellos que habrían de leer esta carta. Esta es la forma de comunicación. Hoy día tenemos una comunicación mucho más instantánea, ¿cierto? A través de la mensajería de texto, a través de las diferentes aplicaciones que existen, podemos estar situados en cualquier parte del globo terráqueo y nos podemos comunicar. Para ese tiempo, lo más tecnológico, lo más rápido que existía, ¿cierto? Lo más avanzado era este sistema epistolar, que tiene una diferencia, que no la voy a explicar hoy día, pero que tiene una diferencia con entre las cartas y las epístolas. No son lo mismo, entonces, pero bueno, no es el tema que vamos a conversar hoy día, sino que es el medio de comunicación con el cual el apóstol se dirigía a las iglesias a las cuales él necesitaba de una u otra manera llevar este mensaje. Y la primera palabra que encontramos en este saludo, ¿cierto?, es Pablo presentándose, ¿cierto?, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí podríamos tener todo el programa para solamente estos 7 versículos, ¿ya? Pero hoy día nos corresponde abarcar todo el capítulo 1, por lo tanto lo vamos a hacer de esa manera y quizás algunos elementos los vamos a pasar un poquito, ¿cierto?, rápidos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Interesante, ¿cierto?, esta primera parte de este versículo,
porque él se presenta como un siervo, ya llamado a ser apóstol, una palabra que está muy en boga el día de hoy, y apartado, santificado para el evangelio de Dios. Hermano Mauricio, ¿qué podríamos decir, cierto, según sus estudios, según lo que usted ha comprendido a través de la escritura, lo que ha podido encontrar de este varón, de este hombre, cierto, que fue confrontado con Jesucristo mismo y que él le salió al encuentro en alguna oportunidad de su vida, cierto, y le cambió totalmente el paradigma que él profesaba? Sí, bueno, hermano Gustavo, he sabido que el apóstol Pablo es uno de los grandes personajes, por así decirlo, del cristianismo primitivo, precursor del cristianismo. Algunos van un poco más allá y dicen que el creador prácticamente del cristianismo. Todos sabemos que no es así, pero ese es su nivel de importancia, el del apóstol Pablo. Por sus cartas, por sus escritos que dejó, eh, por este mismo hecho de que él supo argumentar muy bien y sintetizar muy bien lo que era el Evangelio y cómo eh, su, su posición acerca del Evangelio influenció el cristianismo posterior a él hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, estamos sin duda ante uno de los personajes más relevantes del cristianismo, como el apóstol Pablo, ¿ya? Y, y bueno, como lo vimos ahí en su presentación, él se declara siervo de Jesucristo. Su único llamado y su única misión era entregar este evangelio y bueno, lo que recibió de Dios para él era llegar a los gentiles. Es decir, más allá de los judíos mismos, era llegar a los pueblos no judíos, a todos los gentiles, y él quería llegar hasta el final de la tierra. Entonces Roma era uno de los pasos importantes para llegar hasta el final de la tierra, que en el mundo conocido sería España en esos tiempos. Entonces para el apóstol Pablo era muy importante pasar por Roma y bueno, nace esta carta muy bien hecha. Y más que carta o epístola, estaba tratando de recordar cuál es la diferencia entre epístola y carta. Alguna vez lo leí por ahí, pero no lo recuerdo, no lo recuerdo, no me logro acordar cuál es la diferencia. Pero bueno, eso es otro tema, como decirte. Eh, eh, Trata el apóstol Pablo de hacerse una presentación, porque el apóstol Pablo no había llegado a Roma y se estaba presentando ante sus hermanos. Entonces, más allá de presentarse a sí mismo, presenta un tratado teológico bastante extenso, bastante amplio, detallado, muy definido, sobre lo que él, su cosmovisión de lo que es el Evangelio. Así que es súper, súper interesante, una carta, la obra magna. Muchos teólogos, tanto reformadores como antiguos, eh, dicen que Romanos es como la obra magna, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo. Y un libro muy, muy, muy importante porque de aquí nace toda la teología de la Reforma, por ejemplo, que no sé si lo alcanzaremos a ver bien, pero eh, como bien decía, Romanos es la obra magna del apóstol Pablo y que es muy interesante de poder ir aprendiendo. Yo no creo que nos vamos a llegar nunca a la profundidad de todo, no vamos a acabar el tema, eh, pero sí es bonito poder abordar lo que alcancemos. Bien, bueno, para la audiencia, ¿cierto? Y para nosotros también, la carta es un mensaje, ¿cierto? Que podría ser inclusive hasta coloquial, ¿ya? La carta, ¿cierto? Es un mensaje que inclusive puede ser coloquial, también formal, por supuesto, ¿cierto? Pero también se utiliza de manera informal. En cambio, la epístola, no. La epístola es un documento formal y que su objetivo principal es poder enseñar y exhortar. Esas son las diferencias que tienen ambas. Se dice que una carta podría ser, no, una epístola podría ser una carta, pero una carta no podría ser una epístola. ¿Se entiende el juego de palabras, cierto? Y si no, lo invito a poder después ver el video una y otra vez para poder encontrar esa diferencia.
Pero esa es lo que hace distinto una de otra. ¿Ya? Con respecto al apóstol Pablo, que era la forma, ¿cierto?, en que se estaba comunicando y con su gran deseo de poder llegar aquí a esta gran metrópoli, hoy día nosotros, ¿cierto?, vemos que mucha gente se mueve a través del mundo, a través del globo terráqueo, a través del planeta, y quiere llegar a ciertas capitales que son como importantes, son icónicas, ya sea Nueva York, ya sea Dubái, en España mismo, ¿cierto?, Madrid, y en otros países también. Bueno, en este tiempo, en esta época, para el apóstol Pablo era importante poder llegar ahí para llevar este mensaje de Jesucristo, porque él tampoco quería ir de paseo, si lo que estaba haciendo era una comisión, ¿cierto? Que se le había sido encomendada, un desafío que se le había sido planteado, ¿cierto? Para poder llevar la palabra de Dios, el Evangelio, ¿cierto? Que le había sido revelado con este encuentro que tiene él en Jesucristo, o sea, con Jesucristo, perdón, y su deseo de poder visitar Roma lo encontramos y lo invitamos a leer, ¿cierto?, del versículo 8 al 14 dentro de este primer capítulo del libro de Romanos, ¿ya? Donde él desea poder estar en Roma, alcanzar a aquellos que han, de una u otra manera, conocido la fe, que han degustado de ella, de poder darle claridad a las escrituras, porque como nosotros entendemos, y como vemos también a través de estos escritos, todo este mundo que, que estaba situado en ese tiempo conocía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, los evangelios se estaban escribiendo, o probablemente ya existía una que otra copia por ahí. En este tiempo, ¿cierto? La carta a los romanos se estaba haciendo, ¿cierto? Porque Pablo está escribiendo en este momento. Entonces, había ya personas que estaban, de una u otra manera, entendiendo lo que era el llamado de Jesucristo, pero quizás había que hacer algún tipo de recomendación. Y en ese sentido, Pablo, ¿cierto? Tiene ese deseo de poder llegar a estos lugares. ¿Ya? Con eso ya tenemos abarcado por lo menos hasta el versículo 14 del libro de Romanos, del capítulo 1, donde podríamos decir y comentar acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué querría hacer hincapié el apóstol Pablo, hermano Mauricio, con respecto a darle esta claridad a aquellos que iban a leer, ¿cierto? Que iban a escuchar esta carta, porque uno era los que transmitía, ¿cierto? Y los otros los oyentes. Sí, porque principalmente cuando el apóstol Pablo se dirigía a alguna zona, iba por lo general a las sinagogas judías a presentar el Evangelio de Jesucristo. Entonces era importante presentar a Jesucristo como judío, como una forma introductoria de lo que estamos hablando, de lo que yo estoy hablando es parte nuestra. Entonces es súper importante dar ese tipo de inicio o puntapié para mostrar de qué está hablando el apóstol Pablo porque los judíos siempre han sido muy herméticos en cuanto a su religión, pero el apóstol Pablo decía, no, yo no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de lo mismo, de este mismo Dios, que se revela, ¿no es cierto?, en Jesucristo, su Hijo, que en carne es del linaje de David. Entonces, esto da un puntapié inicial importante para poder empezar a hablar y argumentar sobre el evangelio que él había conocido en Jesucristo. Correcto. Ahora, no solamente que el apóstol Pablo le está dando un énfasis superior o mayor a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo efectivamente proviene del linaje de David, por por ambas partes, tanto por José como por María, ¿cierto? Es cosa de ver las genealogías, ¿cierto?, que nos presentan los evangelios. También, bueno, hemos manifestado, ¿cierto?, que estaba este deseo de poder visitar Roma para poder llevar este mensaje que estamos haciendo énfasis en los primeros versículos del capítulo 1 y donde también nos dice, ¿cierto?, que ya era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y yo encuentro aquí, hermano Mauricio, que esta frase es muy potente y muy poderosa, ¿cierto? Y tal vez a muchos de los que lo leyeron en su momento le estremeció no solamente el alma, sino que también, ¿cierto?, todo su ser, porque dice que fue declarado hijo de Dios con poder, o sea, que no quepa ningún tipo de duda, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de nuestros muertos. Esto era poco común, por supuesto. Sí, sin duda, vemos también
que nuestro Señor Jesucristo en su época, ¿cierto?, de peregrinaje de aquí en la tierra, Él resucitó a algunas personas, pero en este caso el apóstol Pablo está haciendo un tremendo énfasis con respecto y dándole una tremenda importancia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí. Bueno, ahí es una síntesis bastante importante sobre lo que es el mensaje del Evangelio. Y, y bueno, yo no sé si en el momento, pero es una completa locura decir esto, porque que sea hijo de Dios, un ser humano, porque Jesús era un ser humano, ¿no es cierto? Que es hijo de Dios y más encima que haya resucitado entre los muertos. Era una locura y lo aclara el apóstol Pablo, eh, en una locura por donde se viera. No había cabida racional a lo que se estaba diciendo. Entonces, definitivamente es por fe, por medio de fe, por medio de creer este evangelio. Eh, es impactante porque eh, es algo completamente anormal. Y, como dicen, dice piedra de tropiezo, ¿no es cierto?, para los judíos, o al revés, en la memoria me falla. Piedra de tropiezo y, eh, y eso, ahí no sé si me puede ayudar, que ahora se me fue el... Sí, para los judíos, justamente. Fíjate otro tropiezo para los judíos, Sí. Y para los gentiles es una locura, para la una Argentina no los locura. judíos, justamente. Exacto. Así que sí, eso, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de su santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sí. Correcto. Eh, ¿Podríamos situar al apóstol Pablo como un contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo? Más o menos, ¿qué edad tendría el apóstol Pablo a esta altura? Eh, pucha, por lo que se data, no eran tan contemporáneos, no eran tan contemporáneos. Eh, no recuerdo si él había nacido, eh, o sea, sí, obviamente había nacido, pero esto, no recuerdo si eran 20 30 años de diferencia, no estoy seguro. No Ya, sé, no me acuerdo, hermano Gustavo. ya, perfecto, no se preocupe. Pero, y disculpe que lo ponga en problema, pero, Sí, eh, pero podemos situar que el apóstol Pablo no estuvo, por ejemplo, no estuvo en la crucifixión, no fue un ente, un testigo ocular, ¿cierto?, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? No estuvo ahí. sí, Pero sí lo sí. que podemos decir, pero sí lo que podemos decir es que el apóstol Pablo fue instruido por uno de los grandes maestros que existía en esa época en el Sanedrín, que era una organización, ¿cierto?, que tenía que ver con el resguardo de las escrituras y la correcta interpretación y enseñanzas de las mismas. Estamos hablando de todo el Antiguo Testamento. Y, y lo que también nosotros nos llama la atención y afirmándonos en las palabras de nuestro hermano Mauricio, ¿cierto? Esta locura para los judíos, o sea, perdón, para los gentiles y piedra de tropiezo para los judíos, tiene que ver con que este apóstol Pablo era una persona sumamente capacitada, preparadísimo, un estudioso, un maestro, ¿cierto? Que era imposible que de otra manera pudiera creer si es que Jesús mismo no saliera a su encuentro. Y al tener ese encuentro con Cristo, ¿cierto? Lo transforma y lo lleva a hacer esto y a manifestar esas palabras. Por eso es que él habla de locura, ¿ya? Y tropiezo, o sea, muy difícil de comprender, muy difícil de entender y de realizar. ¿Por qué? Porque voy a tocar, ¿cierto?, en todo lo que he creído anteriormente. Entonces, ¿cómo desarmo todo ese pensamiento? Bueno, solamente, como dice mi hermano Mauricio, a través de la fe, creyendo lo que yo le estoy transmitiendo, creyendo que los hechos que sucedieron, que posteriormente, ¿cierto?, lo estamos conociendo con los escritos de los evangelios, pero que en esta época tal vez estaba en su pleno desarrollo. Por lo tanto, esto llama muchísimo la atención, ¿cierto?, de cómo él indica lo que había de ser o lo que había sucedido con nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 5 continúa y dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe a todas las naciones
por amor de su nombre. Sigue, ¿cierto?, haciendo énfasis y hincapié de aquello que el Señor nos ha dado, la gracia, la salvación, este regalo inmerecido, ¿cierto? Y este apostolado que tenía que ver con ese llamado, ¿cierto?, a poder predicar el Evangelio. Había unas condiciones para poder ser apóstol de esa época. Hoy día lo colocamos la de juicio en duda, ¿cierto? Una de las condiciones era haber visto a Jesucristo. ¿Ya? Bueno, el apóstol Pablo, y seguramente mis hermanos más adelante lo irán a abordar, cumplió una serie de requisitos para poder ser considerado, ¿cierto?, dentro de este grupo de personas que el Señor llamó al servicio de su obra. Entendiendo, ¿cierto?, este llamado que nuestro Señor Jesucristo le hace al apóstol Pablo y que le indica, ¿cierto?, lo cual tenía que realizar. No sé si quiere profundizar sobre estos dos puntos, mi hermano Mauricio, con respecto a la gracia y al apostolado, en obediencia, ¿cierto?, a esta fe, por amor a nuestro Señor, que tendría que ser llevado a todas las naciones. Eh, no, hermano Gustavo, ustedes prosigan nomás, no, no Ya, se preocupen. perfecto. Gracias, Muy bien. gracias igual. Entonces, entendiendo, ¿cierto?, aquello, que lo cual nos muestra, ¿cierto?, cuál era la misión que tenía que hacer el apóstol Pablo, viene un texto maravilloso, ¿cierto?, que en cierta manera viene a estremecer los cimientos de muchas personas dentro del mundo cristiano. Y lo vamos a leer en el versículo 16 y el 17, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí sobre esta frase se han escrito una cantidad de libros, autores, ¿cierto? Han desarrollado grandes eh, documentos donde han tratado de explicar y de decir, ¿cierto?, lo que realmente es importante y relevante. Bueno, y algunos textos bíblicos dicen el poder del Evangelio, hacen aquí como esa piedra de base, esa piedra angular que se utiliza para poder cimentar, ¿cierto?, solidificar nuestra fe, ¿ya? Y esta frase no solamente nace aquí, viene de mucho más atrás, ¿cierto, hermano Mauricio? Coméntanos aquí sobre este texto tan maravilloso que hoy día nosotros lo podemos escuchar, lo podemos leer y, como vuelvo a insistir, remueve cimientos. Exacto. Eh, sí, bueno, es un texto, como bien usted decía, muy, muy comentado y que dio luz en muchos momentos de oscuridad, y cuando la civilización anduvo en oscuridad, como dice el, luego digan, post tenebras luz, después de la oscuridad luz. Vienen estos textos que alumbran la vida, y ya empieza de un hombre y así empieza a alumbrar a toda una población, a toda una ciudad, a todo un país. Y, y es que el Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios. El Evangelio, este mensaje, que es básicamente una locura, una piedra de tropiezo, es poder de Dios para la salvación del hombre. Qué increíble, que de repente no lo podemos racionalizar mucho porque no lo podemos atrapar a través de la razón. Va más allá de nosotros mismos, pero es así, Dios lo quiso así. Y a través de este mensaje, el hombre se ha transformado y se ha cambiado porque este mensaje de alguna forma, y lo voy a utilizar con palabras modernas, es de constructor, deconstruye al hombre a su contenido completo y lo hace empezar de nuevo, lo reinicia completamente. Con este mensaje del Evangelio, hace que resetea al hombre, lo resetea por completo. Y lo empieza a construir nuevamente conforme a la mirada del Evangelio, a la mirada del reino de Dios, a la propuesta de Jesús. Eh, entonces, sin duda es un mensaje poderoso. Es un mensaje poderoso, es algo que nosotros como cristianos y como iglesia tenemos contenido en un vaso de barro, ¿no es cierto? Solo los vasos de barro y lo entregamos. Y lo entregamos. Esa es nuestra misión, anunciarlo y entregarlo. Y Dios verá cómo actúa
en el mundo mediante su mensaje, pero eh, y dice que es para el judío primeramente, ojo, tanto como para el judío, muy importante, porque la teología que desarrolla el apóstol Pablo está hecha para el que el judío lo entienda primeramente. O sea, está construida para que un judío llegue, lo mire, lo lea, lo vea y diga, ah, y deja sin contraargumentos, lo deja sin contraargumentos, esto es Jesucristo. Y el apóstol Pablo encierra todo, nos deja cabida a la duda en su tratado teológico. Pero dice que no solamente para los judíos, sino que también para los gentiles, para los que no conocen de la religión judía, ni conocen sus tradiciones, ni sus costumbres, sino que también para los gentiles, para los que no tienen costumbres judías. Entonces, este mensaje, por así decirlo, y no pretendo nunca acabar, o sea, tirar conceptos para acabar las ideas, sino como para complementarle y ayudar a entender un poco este mensaje del Evangelio que es deconstructor del ser humano para resetearlo en su forma de pensar, en su forma de ser, en su forma de mirar la vida. eh, es entregado tanto para los que tienen religión, eh, así judíos como para los que no, como para, también para los gentiles, que claramente también tienen religión, pero otro tipo de religiones. Así que eso podría decir acerca del versículo 16. Y porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá, y aquí uno se puede ir a la profunda y sacar un montón de cosas, pero ¿qué podría decir? La justicia de Dios no es como la justicia que se promulga en esos tiempos. El hombre en estos tiempos, ya en el tiempo del apóstol Pablo, el hombre lleva racionalizando o profundizando acerca de lo que es la justicia como 18 siglos podría ser. El hombre viene pensando acerca de esto y lo viene escribiendo y lo viene... Los griegos hablaron qué es la justicia, cómo se relaciona entre el hombre y hace que la justicia permita que se subsistan las ciudades y todo el tema. El hombre viene pensando, pero el apóstol Pablo involucra un nuevo concepto. La justicia de Dios es esto, ¿no? Empieza por la fe y termina con la fe. Y ahí lo vamos a ir como desarrollando más porque dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esta justicia, este concepto de justicia que el hombre viene tratando tanto por tantos siglos ya, pero que aún así no puede eh, erra a tal punto de que se siguen cometiendo mucha injusticia, atrocidades, perversiones que después lo vamos desde el 18 en adelante, empieza a argumentar Pablo por qué su justicia no le sirve, no le sirve, ¿por qué no le sirve? Entonces empieza a argumentar el apóstol Pablo y da una serie de detalles de cómo la perversión, la inmoralidad, caen en todos tipos, pero él dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bien, gracias, hermano Mauricio. Sí, efectivamente es cierto. Y esta frase, bueno, vino a ser una gran declaración, ¿cierto?, que hace el apóstol Pablo y que la toma probablemente, ¿cierto?, del libro de Habacuc, capítulo 2 versículo 4 donde dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ahí donde, bien decía usted, comienza a desarrollar toda una lista, una nómina de situaciones que el hombre tiene por su naturaleza y que lo separa, lo distancia, lo enemista con Dios. Por lo tanto, ¿cómo poder permitir que este hombre tenga nuevamente acceso a Dios? Se produce a través de esa fe, ¿cierto? Que usted bien está mencionando. También es importante decir que había que tener bastante coraje y bastante, no sé si autoridad, pero ser bastante valiente para decir, no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y este mensaje no está llegando alrededor, ¿cierto? A quienes se encontraban a su lado. Volvemos a insistir, estaba llegando a Roma, donde estaba todo, ¿cierto?, concentrado al poder del imperio y que en definitiva le está diciendo, mire, suceda lo que suceda, yo no me voy a callar porque esto que yo tengo, lo que quiero compartir con los gentiles o con los judíos primeramente y también con los griegos, ¿cierto? Aunque me lleve a la muerte, no pienso avergonzarme porque esto es poder de Dios para salvación, para todos aquellos que vayan a creer. Entonces, era un desafío tremendo que estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero también entendiendo la importancia que tienen estas palabras para todo aquel que vaya a escuchar. Y, y aquí me acuerdo de un elemento, ¿cierto? Cuando él habla del judío primeramente y también del griego, tiene que ver también con este concepto de gentil que nosotros encontramos dentro del texto bíblico y que muchas veces le atribuimos solamente a gente extranjera de otros países, de otras naciones. Pero no, también tiene que ver con gente que tenía descendencia judía, ¿cierto? Y que conocían de una u otra manera los evangelios, o el evangelio, perdón, y que practicaban, ¿cierto? Como bien decía usted, en las sinagogas o en otros lugares. Entonces, también el mensaje era para ellos y sin duda, ¿cierto? Habría de ocurrir en ese instante. Entonces, viendo usted desarrollaba, ¿cierto? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, esa justicia de Dios, la cual nos llevará, ¿cierto?, a creer en nuestro Señor Jesucristo, nos permitirá vivir por la fe, por lo que hemos creído, ¿cierto?, de aquello que no hemos visto. Porque eso es la fe, creer en algo que no hemos visto, ¿ya? Eh, y que no, sin duda el creer en eso nos permitirá tener, ¿cierto?, esta vida eterna que por lo cual nosotros predicamos el Evangelio. ¿Sí? No es solamente predicar, ¿cierto?, porque se nos ordena predicar o debemos predicar o compartir el Evangelio como estamos haciendo en este momento, sino que es para que muchos, ¿cierto?, puedan ser alcanzados por la palabra de Dios y puedan tener, ¿cierto?, esa salvación que bien decían los versículos anteriores, es por gracia, ¿cierto? Por gracia de nuestro Señor Jesús. Vamos a entrar al versículo 18 en adelante y vamos a dar, ¿cierto?, algunas lecturas con respecto a aquello, donde dice, el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo podríamos desarrollar esos cuatro versículos, hermano Mauricio? Sí, hermano Gustavo, bueno, aquí se desarrolla lo que conocemos clásicamente como teología natural, que es cuando Dios se revela a través de su creación. O sea, es básicamente eso, eso es lo que se ha planteado y ha sido estudiado así. Em, Dios, o sea, lo que propone el apóstol Pablo es que el hombre, al ver la creación, al ver las montañas, al ver los cielos, las estrellas, como habla el himno, ¿no es cierto? Cuán grande es Él, eh, Señor, al contemplar, ¿no es cierto?, los cielos, la tierra, el hombre debería darse cuenta de que hay algo, algo mucho más que ellos mismos y que en este caso sería Dios, ¿no es cierto? Que por cierto, algo muy, muy complejo, ¿ya? Que transciende, ¿no es cierto?, nuestra mente, pero plantea eso, de que el apóstol Pablo plantea lo siguiente, que el hombre, así, con el simple hecho de ver todo lo creado a él mismo, debería darse cuenta que está Dios en medio de ello, que Dios está ahí. Entonces, básicamente eso, Dios se manifiesta a través de su creación. Está Dios ahí, ¿ya? Ahora se puede caer en otro tipo de creencias, por ejemplo, el panteísmo dice que Dios está en la naturaleza, ¿no es cierto?
Se puede caer a tipo, pero eso no es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, sino que en todo el desarrollo de la creación y de lo que es, el hombre debió llegar a la conclusión desde un comienzo, cuando se encontró con todo esto, ¿cierto? No, pues aquí hay algo detrás, pues, hay un creador, ¿no es cierto? Dios se manifiesta. Sí, efectivamente. Y a mí hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención con respecto a cómo dimensionar a Dios. Porque uno puede decir, Dios es eterno. Sí, es eterno, pero ¿cuál es nuestra medida? Podría ser un poco subjetivo, ¿cierto? ¿Qué es eterno para usted? Quizás no es tan eterno para mí, o viceversa. ¿Ya? Dios es todopoderoso. Sí, pero ¿qué significa que sea todopoderoso? ¿Hasta dónde llega su poder? ¿Está limitado por algún aspecto de su poder? Si es todopoderoso, ¿puede hacer todas las cosas? Son conceptos que como seres humanos racionalmente no podemos dar explicación, pero y a esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención, decía, era en dos hechos. Primero, la estructura y la configuración del ser humano, o del ser vivo, pero en este caso el ser humano. Eh, todos los componentes que tenemos, cómo funciona todo, ¿cierto? De manera sincronizada, cómo el corazón bombea sangre, cómo respiramos, cómo se oxigena, cómo recorre todo el cuerpo, la cantidad de células, las que se mueren, las que se regeneran, las articulaciones, el sistema nervioso, el sistema óseo, o sea, todos los sistemas del cuerpo humano, cómo funcionan tan cuidadosamente, ¿cierto? Para poder cumplir su función y poder estar aquí compartiendo con ustedes, ¿cierto? Eh, que, que, que inclusive, ¿cierto? Hasta nos afecta si la luz, si es de día con la luz natural o es de noche con la luz artificial, o sea, que tengamos ese tipo de dificultades, ¿ya? O sea, lo perfecto de esa creación, ¿ya? El ser humano, en su funcionamiento. Entonces, ¿quién origina eso tan perfecto? Hay ahí, ¿cierto? Una creación, o un creador, mejor dicho. Y lo otro que me llama también la atención es el universo. Nosotros como humanidad hemos tratado de indagar lo más allá posible, lo más profundo del universo y cada cierto tiempo aparecen imágenes de algún telescopio que se ha enviado, alguna sonda que se ha enviado, ¿cierto?, a poder viajar a través del espacio y poder recopilar información, si es que somos los únicos que existimos o existen otras vidas más allá, ¿cierto?, de nuestro planeta. Y cuando tomamos la dimensión de nuestro planeta, un pequeño punto, ¿cierto? Dentro de la Vía Láctea, que es la galaxia donde nos encontramos, pero que fuera de ella hay muchas otras galaxias y muchos otros millones de sol, decimos, bueno, ahí hay una obra creadora. Y esa obra creadora, como bien dice usted, tiene que ser Dios. No hay otro. Hay otro. Entonces, el ser humano, solamente con racionalizar estas dos ideas, ¿cierto? Podría entender que hay un creador que es mucho más superior, ¿cierto? A cualquier eh, teoría que se quiera desarrollar, ¿cierto? Que se quiera manifestar y que queda en eso. Teoría, no es una ley, es una teoría. Entonces, eso también es muy importante y de esa manera también, ¿cierto? El Señor Dios se revela, ¿cierto? A través de este conocimiento que está al alcance de todos nosotros. Es cosa de ver a nuestro alrededor y poder informarse con algunas simples noticias que aparecen a través de los medios de comunicación. Bueno, aquí también encontramos, hermano Mauricio, algunos elementos que el Señor nos menciona, y voy a ir leyendo algunos versículos alternados, ¿cierto? Como por ejemplo el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿A qué se referirán estos dos versículos, hermano Mauricio? Bueno, esto, si vemos anteriormente, dice que como conociendo a Dios, no lo tomaron en cuenta, ¿no? O sea, ellos, o sea, lo que dice el apóstol Pablo, vieron la creación, el hombre vio la creación, vio todo, que había un algo, ¿no es cierto? Un ser grande.
no podemos nombrarlo. Decidieron ignorarlo, ignorar eso, de ignorar que este Dios o esto que había era inalcanzable y quisieron darle una imagen. Ese es el gran problema y por eso Dios desde el Antiguo Testamento es tan duro con los ídolos y con las imágenes, porque el hombre no está autorizado a hacerse imagen de Dios, porque cae en estos vicios, en este desorden mental que tiene el hombre, ¿no es cierto? Eh, por defecto, digámoslo así, por defecto, el hombre no se puede hacer imagen porque el hombre es un idólatra de corazón, de nacimiento. Entonces ya si adoro al sol, voy a tener un problema en algo. Esto me va a repercutir en algo porque voy a llevar a los extremos ciertas cosas y voy a hacer sacrificios humanos para el sol. ¿Te entiendes? Claro, pues él dice, eh, cambiaron, o sea, se dieron cuenta que Dios era inalcanzable, por decirlo así, se dieron cuenta que este Dios que no tenía imagen, o sea, estaba ahí, pero como no supieron qué hacer con esa, decidieron mejor ignorarlo y crear su propio Dios. ¿Cierto? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza y de imagen de hombre corruptible, del hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, lo que veía el hombre, esto es Dios. Esto es Dios. Entonces, porque necesitaba esa seguridad, de certeza, y no, pues el Evangelio dice, es por fe, es por fe. Es cuando empiezan los primeros catecismos, los primeros credos, dice, creo en Dios. Es por fe, siempre es por fe. ¿Me entiendes? Entonces, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, por cual Dios también los entregó a la inmundicia. Dios los entregó, o sea, ya, o sea, ustedes van a adorar esto, miren lo que le va a pasar, es como su acción y reacción, una cosa por decirlo así, es la consecuencia de, y se deshonraron a sí mismos sus propios cuerpos. Y esto lo podemos tomar en tanto a lo sexual, que lo toman, ¿no es cierto? Más adelante, y también el tema de la violencia al cuerpo, el hecho de matar a alguien. O sea, estás hiriendo tu cuerpo, estás deshonrando tu cuerpo, el matar, el amputar, el aniquilar. eh, entonces, los entregó, ¿no es cierto?, a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que el resultado de eso terminaron deshonrándose a sí mismos. El hombre, el hombre lleva esclavizándose y subyugándose siglos, generaciones. Y hasta el día de hoy nos hacemos daños con guerras, no, que si yo soy más fuerte, que yo soy más fuerte, yo te lo demuestro con esto, yo te lo muestro con esto otro. Entonces, el hombre es así, es así. Cuando se desvía su mente y su corazón, se desvían de Dios, del verdadero Dios. Sí. Vamos a leer ya el versículo 28 y hasta el final, ¿cierto?, del capítulo para redondear esta idea que usted está mencionando. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engañosos y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, no solamente había cierto una sentencia para aquellos que practicaban esta lista que acabo de leer, sino con aquellos que también decían, bueno, no pasa absolutamente nada, si son ellos, no hay ningún problema,
Entonces se complacían o se complacen, ¿cierto?, de todas estas cosas que para Dios es una falta, es una aberración, es pecado en el fondo, ¿cierto? Claro, y hay cosas bien marcadas, ¿cierto? Bien claras, pero podríamos quedarnos, por ejemplo, con algunas pequeñas situaciones como desobediente a los padres, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Sería una forma de continuar enemistado con Dios. Aquellos que son murmuradores, los que son contendosos, engañosos o malvados, ¿ya? O aquellos que tienen envidia. O sea, son pequeñas situaciones que uno puede decir, pero ¿cómo tanto? Bueno, las escrituras, ¿cierto? Aquellas que Dios ha entregado al ser humano como guía para su vida nos menciona que esto es lo que nos aparta y nos tiene enemistado del Señor. Si no cambiamos esa actitud, seremos reprobados, ¿cierto? Y no demos entrada a ese reino maravilloso que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros y que nuestro Señor Jesucristo pueda preparar, como Él así lo menciona en las Escrituras. Hermano Mauricio, ¿qué dice de esta última parte ya del capítulo 1 de Romanos? Eh, sí, bueno, bueno, vemos cómo el hombre pierde el rumbo completamente por ignorar a Dios. Y en vez eh, de ir a Dios, decide formar su propio Dios y, y en su, en algunas versiones, no sé si esta es la versión, dice de depravación mental, llegan a este tipo a esta lista completa de, o sea, y el apóstol Pablo hace una lista de todo, prácticamente de todo lo que está mal, de todo lo que es malo, de todo lo que al hombre le hace daño. Se hace daño a sí mismo, siendo murmuradores, ¿no? Hacemos daño al prójimo. Detractores, disenciosos, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Como bien decía usted, desobedientes a los padres, esas son cosas que nos hacen mal, porque un padre que es bueno siempre va a dar una instrucción en buena a sus hijos. ¿Por qué nosotros deberíamos desobedecer una buena instrucción? ¿Por qué? No, es provocarnos daño a nosotros mismos. Entonces el hombre pierde completamente, sin Dios, pierde completamente el rumbo, sin fe, sin esa confianza en Dios, el hombre pierde completamente el rumbo y termina en esto y va más allá. No solamente, como usted decía, no solamente hacen estas cosas, entendiendo que está mal, dicen entendiendo el juicio de Dios. O sea, que el hombre se da cuenta de que está mal. Nadie puede decir, es que yo no me daba cuenta. No, se da cuenta de que está mal, pero aún dicen que no solo hacen, sino que también se complacen con los que los practican. A ese punto eh, no sé, a ese punto de depravación puede llegar el Perversión. ser humano. Perversión puede llegar todo ser humano, todo ser humano. La entrada a la oscuridad es una puerta pequeña, pero nunca se sabe dónde se puede terminar un hombre que decide hacer lo malo, que así y complacerse en eso. Entonces, eh, eso, hermano Gustavo, pero lo que nos queda y lo que podemos rescatar de esto es que en el Evangelio encontramos el poder de Dios para vencer todas estas cosas, porque de alguna forma, y este es el lenguaje que voy a utilizar, es el mensaje del Evangelio es un mensaje que desconstruye la imagen que el hombre tiene acerca de Dios, de su idolatría, y le, y le hace y da la imagen autorizada por Dios. Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Esa es la imagen autorizada por Dios. Y en cual nosotros al profundizar en Él, al profundizar en su imagen, su luz nos alumbra y va quitando toda oscuridad en santificación hasta el final.
hasta el final, hasta cuando ya lleguemos, ¿no es cierto?, al otro lado del umbral, ¿no es cierto? Es eso, pero nuestra misión es eso, es profundizar en esta imagen de Jesús, aferrarnos a Jesús, a Dios, y ser alumbrados por Él para que toda oscuridad que hay en nuestros corazones sea disipada por medio del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Bueno, por síntesis, no pudo haber hecho, ¿cierto?, de lo que hemos visto el día de hoy, donde hemos tocado primeramente este saludo que el apóstol Pablo le hace, ¿cierto?, a aquellos que habían de leer su carta, manifestando ese deseo de poder llegar a Roma, mostrando, ¿cierto?, el poder que tiene el Evangelio para el ser humano y mostrando también, ¿cierto?, la decadencia de la criatura, del hombre, ¿cierto?, con todas estas perversiones que tiene en su vida, que son naturales, ¿ya? No es que alguien las aprenda, ¿cierto?, sino que vienen insertas en el ser humano, es su naturaleza caída, ¿cierto? Esa naturaleza pecaminosa que tenemos, que solamente Jesucristo la puede transformar a través de su palabra, a través de abrazar el Evangelio, de poder comprender que todos nosotros necesitamos un Salvador, y ese Salvador está provisto hoy día por el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre, ¿cierto? Aquel que murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó y hoy día está a la diestra del Padre, ¿cierto? Para poder compartir con cada uno de nosotros este maravilloso mensaje. Los dejamos cordialmente invitados, ¿cierto?, a poderse sumar al programa Comunicando el Evangelio todos los días martes, ¿cierto?, a través de la señal del canal 45 del Sur, eh, y también, ¿cierto?, a través de la página y redes sociales donde se comparte este programa. Y también invitarlos, ¿cierto?, a poder leer la Escritura, a poder leer lo que hoy día tal vez no alcanzamos a leer por ser extenso el capítulo, y puede tener también una idea mucho más general de lo que hemos querido transmitir. Hermana Mauricio, no sé si tiene algunas palabras finales ya para ir culminando con nuestro programa. Sí, no, agradecer siempre el tiempo, el espacio, un gusto poder estar con usted, hermano Gustavo, compartiendo la palabra. Esperamos ser de bendición para sus vidas y, y bueno, eso, hermano Gustavo, que el Señor le bendiga a usted junto a su familia y, y podamos seguir creciendo en el Señor y que el Señor nos ayude a poder seguir comunicando el Evangelio. Amén. Amén. Y sea, mi hermano Mauricio, un programa, ¿cierto?, de vasta trayectoria y ojalá pudiéramos, ¿cierto?, poder continuar con este legado que se va haciendo día tras día, martes tras martes, semana tras semana, donde compartimos la palabra del Señor. No mencionamos, ¿cierto?, no compartimos otro pensamiento que no sea la Escritura. Y lo que hemos querido, ¿cierto?, a través del tiempo, que usted también se vaya impregnando de ellas para que sea su vida también vaya en crecimiento, ¿cierto?, de lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo dejamos, como digo y reitero, invitados para una próxima oportunidad y también el Señor bendiga a mi hermano, ¿cierto?, que me ha acompañado, mi hermano Mauricio Roncoso, como dice ahí su nombre, ¿cierto?, para poder compartir en esta oportunidad la palabra del Señor que también nos hace. Así que me despido y que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Bendiciones.